antiguos bajo cielos de fe. Héroes valientes, historias por doquier, desde el río Jordán hasta la cruz. Vamos a comenzar en el monte, con la ayuda de las nuestro Dios, páginas en el brillan glorioso nombre del y su Señor Jesús. luz nos Saludarles a cada uno de los presentes, hermano Antonio, Dayana, hermano David, hermano Brian, hermano Ezequiel, pastor Ezequiel. Bienvenidos en esta hermosa tarde a todos los que les acompañan quizás en sus hogares, familia. Vamos a comenzar en el nombre del Señor Jesús, así que le invito, si está en su posibilidad, hermano, a acompañarme a hacer esta oración. Le invito a que me acompañe en el nombre del Señor Jesús. Bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor Jesús, primeramente por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Dios amado, gracias te doy, Señor Jesús, por esta bella oportunidad que me das, Señor, de compartir tu palabra junto a mis hermanos, Señor Jesús. En esta tarde, Señor, te lo ruego, Dios de los cielos, que seas tú dirigiéndonos, Señor Jesús. Te lo ruego, Padre Santo, dirige cada palabra, Señor, que en esta hora va a ser hablada. Que sea tu palabra, Señor, la que nos hable. Que seas tú, Señor Jesús, Dios de los cielos, Padre Santo, dándonos entendimiento, Señor Jesús, dándonos sabiduría, Padre Santo. Desde ya te ruego que bendigas a mis hermanos y hermanas que ya se han conectado, Padre amado. Aquellos que quizás se van a ir conectando, Señor Jesús, te lo ruego, Padre Santo, derrama de tu bendición, Señor Jesús, sobre cada uno de ellos. Una vez más te lo ruego, Padre Santo, danos entendimiento, Señor, ayúdanos a comprender tu palabra. Ayúdanos a crecer, Señor Jesús, en conocimiento, en sabiduría. Ayúdanos a crecer, Señor Jesús, Padre Santo, para poder ser cada día más fuertes, Señor, para perfeccionarnos en tu palabra, Señor Jesús, y también poder ser de bendición para otros. Toma el control, Señor, una vez más te lo ruego, de esta tu palabra, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria, Dios de los cielos, y toda la honra, Padre Santo. En el glorioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Una vez más les saludo, hermanos. Que el Señor Jesús le bendiga a cada uno de ustedes de una forma muy especial. Bendiciones, hermana Lucero. Amén. Se conectó por allí mi hermanita Lucero. El Señor Jesús le bendiga, mi hermano. Amén. Vamos a comenzar leyendo una porción de la palabra de Dios. Amén. Y lo vamos a hacer, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en la primera epístola o la primera carta universal del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1. Amén. Gloria a Dios. Casi se me olvidaba, hermanos, y eso que me recordaron. Comenzar la transmisión en Facebook. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Este versículo lo hemos estado leyendo, hermanos, todos los días que hemos comenzado este tema, desde que lo comenzamos hace ya 4 semanas atrás. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Y dice así en el nombre del Señor Jesús: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Este capítulo especial, por decirlo de una manera, hermanos, que hemos dedicado las últimas 4 semanas con la de hoy. Como ya ustedes lo saben, hermanos, hemos estado hablando acerca de señales, amén, milagros y prodigios. Específicamente, quizás enfocándonos en los milagros de sanidades. Amén. Saludo a mi hermana Rosina. Bienvenida, hermana Rosina, bendiciones. Hermano Ismael, un gusto saludarte. Amén. Hermano Fabián Contreras, bienvenido, mi hermano. Qué bueno que te hayas podido conectar en este día. Y hermanos, hoy es la 4ª clase
con respecto a este tema, el cual nos hemos enfocado en estudiar los milagros específicamente de sanidad. Amén. Primer día hablábamos acerca de lo que era un milagro. Cuando se interrumpe el curso natural de algo de una forma sobrenatural, hermanos, haciendo que tome un curso completamente distinto, amén, fuera de cualquier regla o ley humana o terrenal, es conocido como un milagro. Cuando un niño se presenta con un par de pececillos, unos cuantos panes, hermanos, lo natural era que ese alimento no alcanzara para muchas personas, quizás 2 o 3, dependiendo del hambre que tuviesen también. Sin embargo, cuando un milagro sucede allí, hermanos, lo que es natural, lo que es humanamente común, hermanos, es completamente transformado por una fuerza sobrenatural que hace que todo, hermanos, cambie radicalmente, haciendo que más de 5,000 personas se alimenten de esta pequeña porción y que además sobren 12 cestas. Eso es un milagro. Y cuando hablábamos específicamente de milagros de sanidad, decíamos que era, por ejemplo, cuando un doctor le decía a una persona o a un grupo de personas, ¿sabe qué? Arreglen sus cosas, pónganse a cuenta con él, compartan estos últimos días que le quedan de vida, porque ya no hay más nada que hacer. Y a la semana venía esta persona a hacerse examen nuevamente con el mismo doctor, y este doctor dice: yo no entiendo qué pasó aquí, pero esta persona está completamente sana. Amén. La obra de Dios es perfecta. Cuando Dios obra verdaderamente, Dios obra verdaderamente. La obra de Dios es perfecta. Cuando Dios se glorifica a través de un milagro de sanidad, hermanos, suceden varias cosas simultáneas. Una de ellas es que el nombre del Señor Jesús es glorificado. Cuando Dios hace un milagro de sanidad, Dios es glorificado. El Señor Jesús en varias ocasiones, cuando hacía una sanidad, decía: no le digas a nadie, vete tranquilo. Pero esta persona se iba glorificando a Dios y diciéndole a todo el mundo lo que había sucedido en su vida. Amén. En alguna ocasión el Señor Jesús hizo sanidades y le decía: vete y no peques más. Pero esta persona, decía la Biblia, y comenzó a seguir al Señor Jesús. Pero seguía al Señor Jesús y glorificaba a Dios. Cuando Dios hace un milagro de sanidad, el nombre del Señor Jesús, Dios, es glorificado. Dios mismo es glorificado, hermanos. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, dijo: era necesario que esto sucediera. Amén. Para que Dios sea glorificado. Para que aquellos que todavía no han creído, a través de este milagro, muchos van a creer. Uno de los principales propósitos es que Dios sea glorificado a través de este milagro de sanidad. Amén. Aprovecho para saludar a mi hermana Ruth, mi hermana Paulina, mi hermano Jefferson. Bienvenidos. Estamos comenzando recién, gloria a Dios. Y hermanos, otra de las cosas que suceden cuando Dios hace verdaderamente un milagro, hermanos, es que genera en la persona un arrepentimiento. Genera en la persona, hermanos, un antes y un después. Muchas veces a través de una enfermedad, cuando Dios se ha glorificado con un milagro de sanidad, ha hecho que esta persona, hermanos, cambie radicalmente su vida. Sí, es verdad que muchas personas han recibido sanidad de parte de Dios y han seguido haciendo lo malo. Amén.
Muchas personas han recibido milagro de parte de Dios, pero después deciden vivir como vivían antes. Muchas personas recaen. Amén. Otras personas son verdaderamente salvas a través de un milagro de sanidad. Recordemos cuando el Señor Jesús hacía un milagro, Él muchas veces no decía tu fe te ha sanado, decía tu fe te ha salvado. Amén. Entendíamos, hermanos, a través de los días anteriores, entendíamos que el adversario también tiene cierto poder bajo las restricciones de Dios, bajo lo que Dios le permite hacer, bajo los límites que Dios le ha establecido. Amén. Pero también entendimos a través de la palabra que tiene cierto poder y que sus legiones, sus huestes de maldad, también tienen cierto poder. A través de la Biblia entendimos cómo el adversario podía llevar, mandar o enviar enfermedades o aflicciones a ciertas personas. Amén. Y aún en la actualidad pudiésemos ver todavía personas atadas, hermanos, bajo un yugo de enfermedad, precisamente por influencia demoníaca. Amén. Esto es una realidad. Una de las cosas que nosotros podemos entender, hermanos, es que una persona bajo la influencia de algún demonio es una persona enferma. Recordemos el caso del endemoniado gadareno, amén, el cual era considerado un loco por su forma de actuar, por su forma de ser. Pero la Biblia también habla de un joven, el que se le menciona como un joven lunático. Amén. Y nos dice la palabra de Dios que era por causa de algún demonio. Esto era una enfermedad mental, hermanos, ocasionada por un demonio. Amén. La mujer encorvada fue otro de los ejemplos que tomamos. Y esta mujer, dice la Biblia, tenía 18 años también, así en esta situación, en esta condición, precisamente por el adversario. ¿Y para qué hablar de Job? Que todos estamos familiarizados, amén, con el siervo Job. Todo lo que le sucedió a Job, hermanos, aleluya, fue de parte de Satanás. Incluso, hermanos, cuando usted ve lo que sucede, hablan de un viento recio, hablan de diferentes cosas que pasan, hablan de un grupo de personas que van, amén, a robar, que van a hacer diferentes cosas. Pero todo eso lo estaba haciendo el adversario, hermano. Y esto hace que usted analice la situación. Que usted, hermanos, comienza a sacar cuentas, comienza a indagar. Usted se va a dar cuenta, hermanos, de que el adversario tiene, dentro de los límites, otra vez, tiene ciertos poderes. Amén. Pero la palabra de Dios es clara cuando dice que mi Dios, nuestro Dios, el Señor Jesús, es todopoderoso. Amén. El Señor Jesús, nuestro Dios, es todopoderoso. Aleluya. Aprovecho para saludar a Claudio. Bienvenido una vez más. Bendiciones. Estamos comenzando hace unos pocos minutos y seguimos el tema, aleluya, de la sanidad. Estamos hablando de las sanidades, de milagros, señales y prodigios. Y hermanos, entendíamos que tenía cierto poder. No dijimos, porque la Biblia no lo dice, no dijimos que el adversario directamente puede hacer sanidad. No lo dijimos, hermanos, porque la Biblia explícitamente no lo menciona. Pero analizábamos, amén, de alguna manera, tratando de entender, y por eso comenzamos también a hablar acerca de que el adversario es engañador, es mentiroso. Desde el principio dice la palabra, amén,
y todo lo que Él habla es mentira, dice la palabra del Señor Jesús. Comenzamos a ver cómo Él imitaba, amén, algunas de las cosas para engañar a las personas, para que estos pensasen que fuese obra de Dios, amén, pero realmente era obra del adversario. Que el Señor Jesús le reprenda. Así que, hermanos, llegamos todos estos días que hemos hablado de este tema. Ustedes han participado, ustedes han preguntado, han aportado versículos también. Amén. Y llegamos a este punto, hermanos, donde comenzábamos a hablar de que hay lugares, hay organizaciones, hay grupos, doctrinas, religiones, hermanos, que aseguran hacer sanidades de parte de Dios. Aseguran, hermanos, hacer grandes prodigios de parte de Dios. Y si no me equivoco, hermanos, y seguramente usted que estuvo la semana pasada se acuerda, recordábamos lo que leíamos en el capítulo 4 de Primera de Juan, en el versículo 2, donde dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pero el versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros, hermanos. Nuestro Dios es el único y verdadero Dios todopoderoso, y a Él sea toda la gloria y a Él sea toda la honra. El único y verdadero Dios, digno de ser alabado, digno de ser exaltado, cuyo nombre ha sido dado a nosotros los hombres, hermanos, y cuyo bajo este cielo es el único nombre el que nosotros los hombres, los humanos, podamos alcanzar la salvación, y es el precioso nombre del Señor Jesús. Nombre que no debe ser usado, hermanos, en vano. Este nombre no puede ser usado en vano, porque sí, hermanos, debe ser usado con temor, debe ser usado con discernimiento. Usted no hable de Jesús como si Él fuese un amigo suyo, en el sentido de que fuese su igual, su semejante, alguien con quien usted molesta o con quien usted tira la talla. No, usted, cuando se refiera al Dios verdadero, usted diga el Señor Jesús. No trate, hermanos, en ningún momento de creer que tener confianza en Dios es hablarle como si usted le estuviese hablando a un igual, hermanos, a un semejante, porque Dios, hermanos, está por encima de todas las cosas. Cuando usted vaya a invocar su nombre, diga en el nombre del Señor Jesús. Cuando usted se vaya a referir a Él, diga el Señor Jesús. Hermanos, con todo respeto, con todo temor, con todo discernimiento. Es muy importante entender, hermanos. La Biblia lo dice claramente y lo acabamos de leer. Mayor es el que está con nosotros. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Tenga siempre el temor cuando vaya a mencionar este nombre que es sobre todo nombre, hermanos, el nombre del Señor Jesús, con todo temor, con todo discernimiento. Amén. Lo mismo he tratado, hermanos, de acostumbrarme
de tener respeto por aquellos apóstoles, hermanos, cuyos ministerios trascendieron. No decir Juan o Pedro o Pablo, como si usted hubiese jugado, amén, con ellos. No sé, hermanos, a los carritos, por decirle algo. El apóstol Juan, el apóstol Pablo, amén. Con todo respeto, mis queridos hermanos. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Y por esta razón llegamos a este punto donde nosotros comenzamos a hablar de que hay lugares donde, hermanos, supuestamente Dios está haciendo obras o milagros y realmente no es así. Juan el apóstol lo dijo: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. El apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, amén, dijo con respecto a esto que debemos analizarlo todo, hermanos, estudiarlo todo, retener lo bueno, hermanos. Es importante ahora entender lo siguiente. La semana pasada yo decía no quería tocar ninguna fibra, pero es necesario, hermanos, tocar fibras cuando se habla de este tema. En cualquier momento, hermanos, si usted quiere participar, usted ya sabe que tiene total libertad. Si desea aportar algo a lo que estamos hablando, un versículo o con alguna experiencia, un testimonio, o si quiere hacer alguna pregunta, siéntase con total libertad. Amén. Mientras vamos avanzando. Hermanos, entramos en un terreno difícil, un terreno de discernimiento. El discernimiento nos lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. Amén. El Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. El discernimiento, hermanos, también es un don. Y esto creo que lo mencionamos la semana pasada. Ahora, nosotros tenemos que entender que hay varias razones por las cuales, hermanos, las supuestas sanidades que existen en algunas o ciertos lugares, amén, o reuniones, hermanos, podrían no ser genuinas. Es decir, podrían no venir de parte de Dios. En primer lugar, por comenzar de lo humano, se habla de un engaño deliberado, donde existen casos documentados, hermanos, de personas que han utilizado la sugestión, la psicología y muchas otras herramientas, entre ellas la histeria colectiva, hermanos, el efecto placebo, la sugestión otra vez, hermanos, con la intención de engañar a las personas solamente con el fin de alcanzar lucro, de alcanzar fama, de alcanzar riquezas y bienes. Amén. También es cierto que existe, hermanos, muchos casos donde esto sucede específicamente por manipulación demoníaca, por influencia demoníaca, hermanos. Personas que según están sirviendo a Dios, según están haciendo la obra de Dios, pero en realidad, hermanos, son obra del mal, son obras de maldad. Amén. Como lo dijo el apóstol Pablo. También, hermanos, es lamentable decirlo, pero la falta de discernimiento espiritual es lo que hace que las personas crean en algo por no tener discernimiento, creen en algo que sus ojos carnales están viendo. Una de las cosas, hermanos, que nosotros podemos ver en esto, hermanos, es que hay un enfoque excesivo en los milagros sin un fundamento bíblico. Hay una énfasis, hermanos, considerable, una gran énfasis que se hace en lo sensacional, en el espectáculo, hermanos.
o como algunos lo llaman, en montar un show. Hay un énfasis en realzar lo sensacional, hermanos. Voy a concederle la oportunidad a mi hermano Ezequiel Barrientos. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, amén. Bien. Dios les bendiga a todos. Un saludo cordial para todos nuestros hermanos. Amén. Atento a lo que estábamos escuchando acá con nuestro hermano Antonio. Meditamos en lo que usted decía, hermano, que hay una sensación de, ¿cómo dijo la palabra? Sensacionalismo. Sensacionalismo, exactamente. A veces no hay discernimiento en las cosas cuando se refiere a enfermedades, y viendo esto, buscando en la Biblia, por ejemplo, hay algunos significados para enfermedad. Por ejemplo, en Mateo, ya en Mateo capítulo 8, verso 17, dice: el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y en Juan 11:4 dice: esta enfermedad no es para muerte. Entonces aquí usa el término enfermedad no como una enfermedad como algo, un virus, una bacteria, una malformación física, sino que lo toma desde la raíz como débil o sin fuerzas. Desde ahí lo toma, enfermedad, débil o sin fuerzas. Es decir, la persona estaba débil, no tenía fuerza, por eso dice: esta enfermedad no es para muerte. Y lo mismo para Mateo 8:17, que él llevó nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Bueno, hay una carga que es muy, muy pesada, que es la enfermedad del pecado. Hay una raíz para enfermedad como alguien que no tiene fuerzas, que está muy débil. Y en Mateo capítulo 4, verso 24, y les trajeron todos los que tenían dolencias. Ya, en Mateo 4:24, a él le trajeron a todos los que tenían dolencias. Y el significado aquí es literal, significado de enfermedad, dolencia, se refiere a enfermedades físicas. Es más específico: le trajeron a Jesucristo los que tenían dolencia. Amén. Y también en Mateo 4:24 menciona menciona lo siguiente: los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Ya, tormentos. O sea, en otras versiones dice dolencias, tormentos o dolencias. Y ahí viene lo que son las enfermedades mentales que usted mencionaba, las personas que están atormentadas. Y también tiene una raíz de debilidad o enfermedad o condición, una condición. Y yo me acordaba de la esquizofrenia, me acordaba de enfermedades que son bastante, donde el enemigo, el diablo, toma posesión muchas veces, y muchas personas en esas enfermedades atentan contra su vida o atentan contra la vida de otras personas. Serían esas tres más o menos dentro de la clasificación. Hay el término enfermedad es variable, tiene algunas condiciones, algunas reglas gramaticales ahí que sería bueno diferenciar. Entonces, para discernir, porque cuando uno dice: ya pasen los que están enfermos en la iglesia, y orar por los enfermos, se podría considerar enfermedad física. Nosotros siempre estamos acostumbrados a orar por alguien que está pasando por una enfermedad física, pero hay mucho más allá. Hay enfermedades que son del alma, que son mentales. Y para qué decir, pues, lo que vemos hoy en día en Enlace o en algunas organizaciones de iglesia, hay que discernir bien, porque usted mismo habló del de esa palabra que me cuesta pronunciarla, de esa palabra Sensacionalismo. Sensacionalismo, donde pareciera que hay una obra, hay un milagro, pero en realidad no, se desata un escándalo y un show a la vista. Al final la gente termina creyendo por lo que ve y no por la fe.
Gracias, hermano Jackson. Muy bien, gracias hermano Ezequiel por el aporte. Amén. Si bien es cierto, pues es importante, hermanos, incluso a la hora de orar, hermanos, tener discernimiento también. Creo que en una oportunidad escuché al pastor Ezequiel decir acerca de esto, hermanos, que uno tiene que saber por qué o por quién, amén, está orando o por quién o por qué va a orar. Incluso las personas también, hermanos, como que se apropian de la enfermedad, hermano Ezequiel. A veces las personas dicen, yo quiero que ore por mi enfermedad. Como que se apropian la enfermedad. Esta enfermedad es mía, es mía. Yo quiero que ore por mi enfermedad. Como que quisiera tenerla, como que quisiera que su enfermedad fuese suya para siempre. No sé, que Dios se la bendiga o que se la fortalezca o que se la guarde. E incluso, hermanos, hasta en eso hay que tener discernimiento. Muchas veces se dice, vamos a orar por las enfermedades. No, hermano, no vamos a orar por las enfermedades. Vamos a orar por los hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, alguna dolencia. Amén. Voy a leer los comentarios que está colocando acá mi hermano Jefferson. Sí, amén. Sería un poco difícil pasar al altar y decir, oren por mí que tengo una enfermedad mental. Normalmente en estos casos, hermano Jefferson, es algún familiar o algún cercano el que pide esta petición. Igual es delicado también decirlo, porque como lo dice el hermano Jefferson, quizás no cualquiera va a decirlo de esa manera. Oren por mí porque, no sé, tengo una enfermedad mental. También hasta eso, hermanos, hay que saber decirlo, hay que saber expresarlo. Puede ser una condición, exactamente, hermano Ezequiel. Este hermano o esta persona tiene cierta condición o cierta dolencia. Amén. Hasta en eso, partiendo desde allí, hasta en eso, hermanos, hay que tener discernimiento. Hay que saber también por quién estamos orando. No me quiero salir del tema, pero, hermanos, a la hora de orar, Santiago dice, pides y no recibes porque no sabes pedir. Pero ¿a qué se refiere realmente con esto, hermanos? Vamos a entrar en esto porque son herramientas que nos ayudan a nosotros con el discernimiento, herramientas bíblicas, hermanos. La importancia del discernimiento espiritual, hermanos. Nosotros tenemos que entender que es muy importante, hermanos. Por algo la Biblia nos exhorta, la palabra de Dios, por algo nos exhorta en varias ocasiones a examinar, a escudriñar, a indagar, a estar seguro de que eso es de parte de Dios o no. Hermanos, en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 10, se habla de los dones, bueno, en ese capítulo 12 en general, pero allí en el versículo 10 se menciona el don de discernimiento, hermanos. Y el don de discernimiento, usted puede pedirlo también, porque el apóstol Pablo dice, procurar los dones espirituales. Antes de continuar, voy a concederle la oportunidad a mi hermano Antonio. Gracias, hermano Jackson. Les saludo a todos los hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermano, quiero compartir con ustedes, ahora que usted habla del don de discernimiento, yo desde niño siempre percibí en mí algo que me hacía darme cuenta de situaciones que otros no veían. En el lugar donde yo viví por muchos años, nos caracterizamos por ser una familia muy social, donde recogíamos a muchos niños y ayudábamos a muchos jóvenes a que se criaran juntos con mis hijos. Gracias a Dios nosotros nos bendecía el Señor y teníamos para poder ayudar a los demás y criamos a muchos jóvenes. Hoy en día un joven ya de edad, a los 30 años, presenta una enfermedad y acuden a mí para que los acompañe con ese joven, donde una pastora que hacía sanidades
y no tenían quien los acompañara, yo los acompañé y tomé al joven en brazos como pude, y él estaba en una posición fetal, semi inconsciente, y solamente emitía un gemido. Lo tomé en mi brazo, lo eché en el vehículo y lo llevamos a donde esa pastora. Y cuando yo llego allá, hermano, entran todos primero y yo entro con mi niño en brazos y la señora me queda mirando de una manera muy extraña, y yo percibí algo en ella que no fue de mi agrado. Y empecé a clamar al Señor, y la señora a mí no me saludó, los saludó a todos. Me invitó a hacer una oración y nunca me quitó la vista de encima, con unos ojos muy extraños. Yo percibía algo que que me chocaba, me rebotaba en mi cuerpo y en mi mente. Y a mí me enseñaron de que cada vez que se ora hay que doblar la rodilla, por lo tanto yo me arrodillé a orar, hermano, y empecé a clamar al Señor. Yo no le servía al Señor, yo tenía solamente la enseñanza de mis padres, pero yo tenía cómo protegerme y oraba y clamaba al Señor que me protegiera con su sangre, y era lo que yo repetía. Y de repente, hermano, empecé a sentir muchos golpes muy fuertes en mi estómago, y empecé a transpirar y sufrí mucho, y seguí clamando al Señor que me protegiera con su sangre. Y de repente, ya más calmado, abro mis ojos y estaban todos centrados en mí, porque era el único que estaba arrodillado. La señora hizo la oración por el joven. Claramente el joven no sintió ninguna mejoría y lo llevamos igual de enfermo para su casa, y nuevamente a la salida la señora no se despidió de mí, me quedó mirando con una cara muy, como dice a veces uno, esos ojos de odio. Y me di cuenta que estaba en un lugar donde no estaba la presencia del Señor. Yo tenía el conocimiento que me habían enseñado mis padres, pero no servía al Señor, pero pude vencer en ese momento y tener el discernimiento de que lo que estábamos haciendo y sometiendo a ese joven no era de Dios. Nos retiramos y el joven no tuvo ninguna sanidad, obviamente, porque ahí no estaba la presencia del Señor, hermano. Estaban confundiéndonos para poder creer en espíritus de maldad que habían en esa señora supuestamente pastora, pero su cara hacia mí era de odiosidad, porque yo percibí de parte del Señor, entiendo ahora, de que tenía que clamar porque esa señora estaba utilizando otros medios que no eran de Dios para confundir a los hijos que en Él creemos. Y eso quería compartirlo con ustedes, hermanos. Gracias, hermano, por la oportunidad. Amén. Gracias, hermano Antonio, por compartir ese testimonio. Amén. Ciertamente sería eso parte del discernimiento. Amén. El sentir. Amén. Es parte del discernimiento. Otra de las cosas que nosotros, hermanos, tenemos que hacer, hermanos, como lo dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo aconsejaba a procurar los dones espirituales, y el don de discernimiento es uno de ellos. Aunque el apóstol Pablo hacía énfasis en el don de la profecía, en el don de la palabra, por decirlo de otra manera, por hablar la palabra de Dios, por hablar lo que Dios quiere, o lo que Dios desea, o lo que Dios ha establecido. Amén, la voluntad de Dios, hablarla. También es cierto que él dice procurar los dones espirituales. El don de discernimiento, hermanos, es importante en nosotros, sobre todo en estos últimos tiempos, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 5:14 que nosotros tenemos que alcanzar cierta madurez espiritual. Amén. En Hebreos 5:14 nos habla de que nosotros tenemos que comer, hermanos, un alimento sólido, un alimento fuerte, ya dejar de ser niños fluctuantes que dependen de la leche materna. Hermano, estoy hablando para los que quizás somos un poquito más antiguos, amén, en el evangelio. Hay otros que están comenzando recién, están todavía recién nacidos. Está bien, no vamos a darle alimento fuerte de una vez, amén. Primero hay que empezar con un alimento suave, poco a poco, que vaya agarrando fortaleza. Pero una vez alcanzada la madurez, hermanos, es importante estudiar, es importante analizar, es importante el discernimiento espiritual, es importantísimo para nosotros, hermanos.
Aprovecho entre paréntesis para saludar a Humberto. Bendiciones, bienvenido. Amén. Qué bueno que nos hayas podido acompañar una vez más. Amén. En segundo lugar, hermanos, estoy hablando de herramientas bíblicas para el discernimiento, y una de ellas, por si no quedó claro la forma en la que lo dije, es el don de discernimiento. Amén. Primera de Corintios 12:10, Hebreos 5:14, usted lo puede leer después, se va a dar cuenta que el escritor a los hebreos lo dice. Amén. Que hay que procurar un alimento más sólido, más fuerte. Amén. Un alimento más pesado, por decirlo de otra manera. ¿Y qué significa eso? Dirá alguno. Hermano, la siguiente herramienta tiene que ver con eso, y es examinar a la luz de las escrituras. Lo que decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses es: examinadlo todo, retened lo bueno. Miren cómo lo dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Hay un llamado, amén, a examinar. ¿Y cómo lo vamos a examinar, hermanos? Nuestra guía, no sé, hermanos, cómo decirlo, la profeta mayor, quien tiene, digámoslo así, los lineamientos para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, es nada más y nada menos que las sagradas escrituras. Cuando la palabra dice examinarlo todo, ¿cuál va a ser el filtro que yo voy a utilizar para examinar lo que estoy viendo en un video, hermanos? No sé, en cualquier red social o en donde sea que lo esté viendo. ¿Cuál es la herramienta que yo voy a utilizar para filtrar esto? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. En un momento les voy a mostrar algunos videos, hermanos, cortitos. Amén. Y usted va a comenzar a quizás a sacar sus propias conclusiones. Amén. Ya voy a leer el testimonio de mi hermano Jefferson. Voy a acompañar esto que estoy diciendo aleluya, de escudriñar a la luz de las sagradas escrituras con lo que sucedió en una oportunidad. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, hermanos, en el versículo 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y mire lo que dice: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Estos hermanos lo hacían, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que cuando usted esté viendo un video, si es que usted está viendo un video, a veces a alguien le pudo haber mandado ese video, qué sé yo, hermanos, la situación que lo llevó a usted a estar viendo ese video, usted va a escudriñar las sagradas escrituras y usted va a ver si realmente las cosas son así como la está viendo en ese video. Amén. Porque bastante ejemplo que nos dejó el Señor Jesús haciendo milagros, haciendo sanidades, hermanos, haciendo distintas señales. Bastante ejemplo que nos dejaron los apóstoles, hermanos, de cómo era cuando Dios obraba, hermanos, en la vida de una persona. Para que nosotros comparemos y digamos: eso no aparece en la palabra de Dios. Eso que está haciendo ese caballero se contradice a lo que está escrito en la palabra de Dios. Es una herramienta, hermanos, importantísima para nosotros, para poder discernir, hermanos, entre tantas cosas que estamos viendo en nuestro tiempo. Amén. Voy a compartirles, hermanos. No me dio tiempo de editar los videos, así que quizá en algún momento los voy a parar y voy a colocar otro porque algunos son un poco largos. Amén. Pero esperemos que podamos hacer o ver lo que en esta hora quiero presentarles. Amén.
Voy a comenzar con este cortito. Todavía no tiene que ver con sanidad. Mira lo que va a suceder con esta persona que está acá. Sensacionalismo. Amén. Este de acá, hermanos, es bastante interesante. A simple vista, hermanos, y este video lo vimos, digámoslo así, en otra fuente, solamente esta primera parte. Y pareciera, hermanos, ser una obra milagrosa lo que está sucediendo allí. Amén. Mientras estamos viendo esa primera parte, esta parte es bastante corta. Usted se va a dar cuenta, hermanos, no sé realmente si usted está conectado desde un teléfono o un computador, no sé qué tan preciso sea la imagen que usted está visualizando, pero lo que se entiende allí es que el brazo de esta persona se está como alargando, como enderezando, como sanando, ¿cierto? Y usted ve allí todo lo que está sucediendo, le agregan o le lanzan agua con un envase, con una botella, hermano, no sé para qué. Le están colocando allí agua. Y cualquier persona sin discernimiento, hermanos, ve esto y dice, ¿sabe qué? Ahí está moviendo la mano y mire cómo se ve el brazo ya largo. Amén, hermanos. Cualquier persona sin discernimiento en este punto diría, hermanos, que eso es un milagro, amén, de parte de Dios. ¿Sabe algo, hermanos? Gloria a Dios en las alturas. ¿Sabe algo, hermanos? Hay una constante en algunos de los milagros que yo encuentro en la palabra de Dios, hermanos. Por ejemplo, viendo este caso, cómo iba, como digámoslo así, como creciendo o enderezándose el brazo de esta persona, hasta agua le arrojaban, hermanos, allí en el brazo. Mire lo que dice Mateo 8:3. Dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Dice, y al instante su lepra desapareció. Amén. Lucas 4:39 dice, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Marcos 1:42 dice, así que hubo él hablado, y al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. Amén. Lucas 5:25, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Lucas 8:44, y lo decía mi hermano Brian, si es que todavía está por allí mi hermano Brian. Amén. Lo decía mi hermano Brian en la predicación del domingo, ¿cierto, hermano Brian? En Lucas capítulo 8 dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Y así podemos ver más ejemplos en la palabra de Dios. Cuando Dios hace un milagro, dice la Biblia, al instante. Recuerdo un tío que él comentó el testimonio, hermanos. No me lo contaron, no me lo dijeron. Mi tío, hermanos, puedo dar fe de que su palabra era verídica, era real, hermanos. Él decía que había un joven, hermanos, que había tenido un episodio, hermanos, y su mandíbula se había dislocado, se había salido del lugar en el que estaba, hermanos, su mandíbula. Y ellos, hermanos, por lo que estaba sucediendo, lo llevaron a este joven, lo llevaban a urgencias, y yendo en el auto en el que iban a urgencias, iban orando por este joven, hermanos. Y mi tío cuenta que él vio cómo la mandíbula, hermanos, que estaba dislocada, al instante, hermanos, mientras ellos oraban, la mandíbula volvió a su lugar, como si alguien la hubiese
tomado y la hubiese llevado al lugar, pero nadie la estaba tomando. Era un milagro instantáneo. Vimos este ejemplo, hermanos, de algo que parecía ser una sanidad en el brazo de una persona. Ahora miren lo que sigue aconteciendo, hermanos, porque aquí no termina. Miren lo que pasa ahora. Es otro lugar. Amén. Es otro momento. Pero miren quién está allí. Es la misma persona y miren el brazo que anteriormente en el otro video nosotros vimos que había, entre comillas, quedado sana. Es la misma persona, hermanos y hermanas. Y ahora que parece ser un predicador, un pastor o no sé qué cosa, hermanos, llega y la llama a ella y miren cómo hace gestos con la mano, comienza a hablarle, comienza a decir cosas, hermanos, y esta mujer nuevamente comienza, entre comillas, a recibir una sanidad. No sé, hermanos, si usted me está entendiendo lo que le estoy mostrando en este momento, pero esta persona, hermanos, probablemente por dinero, aleluya, probablemente por dinero, hermanos, está fingiendo ser sanada por una condición que tal vez tiene en su brazo. Amén. Ella actúa como si estuviese recibiendo la sanidad. Pero si realmente Dios le hubiese sanado, ¿cómo la vamos a ver en dos lugares distintos, en dos momentos distintos, hermanos, recibiendo la misma sanidad? Amén. Espero que me haya entendido lo que le quiero decir con respecto a este particular. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos. Esta persona, no sé si se fijaron que toca a la gente en la frente y las personas caen hacia atrás. Mire cómo cae. Amén. Bíblicamente, no sé si usted pueda encontrar algún versículo que habla acerca de esto. Algún apóstol, algún hermanos, discípulo, gloria a Dios, que cuando él, hermanos, toque la frente o la cabeza de las personas, estas caen hacia atrás. Hermanos, esto no es bíblico. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Esto no es bíblico. Amén. En este otro ejemplo, hermanos, esta persona comienza diciendo, hay alguien aquí, hay alguna mujer aquí que haya montado caballo. Comienza diciendo, yo tuve que investigar un poco porque no conocía la jerga, hermanos, y en República Dominicana, cuando dicen montar caballo, tiene que ver con la santería, con la brujería, con la hechicería. Cuando una persona se deja usar como medium, amén, es una persona que deja poseer por un demonio, hermano, para hablar, para supuestamente hablarle, hermanos, a otras personas. Esto, hermanos, es real, es influencia demoníaca. Pero este pastor que está acá, por decirlo de una manera, hermano, yo no desconozco en realidad, pero cuando ustedes comienzan a ver lo que sucede allí, hermanos, al principio él está hablando, le dice varias cosas, hermanos. Primero, partiendo desde el hecho que él dice, hay alguna mujer aquí que ha montado caballo, como si él ya supiese que hay allí una persona que ha hecho esto. Luego él comienza a reprender ese demonio o ese espíritu de caballo, como le dicen allá. Y miren cómo comienza a moverse, hermanos, por las palabras que este pastor o esta persona dice. Ya las otras dos personas estaban preparadas con algo allí para tapar a esta mujer, hermanos. Y miren cómo algo totalmente sensacionalista, hermanos. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted no va a encontrar, hermanos, algo como esto. Esto es todo un espectáculo montado allí.
Y él comienza a hablar, y cuando dice la última palabra, ella cae de esta manera. Amén, hermanos y hermanas. Y gloria a Dios. Lo de Dios no es escandaloso. Dios es un Dios de orden, hermanos. Y por último, acá está este otro ejemplo, hermanos, donde este predicador habla de una manera, incluso, hermanos, si usted lo analiza, es un poco altivo su forma de ser. Le dice, cuando esta loca te unja la cabeza, dice cabello, dice pelo, incluso se contradice en lo que él dice, él mismo se corrige lo que él está diciendo, hermano. Y según lo que va a suceder es que esta mujer, después de que le froten, no sé si es un aceite, hermanos, en la cabeza, ella va, según lo que dice el que está hablando con el micrófono, ella va a recibir un milagro y el cabello le va a comenzar a salir, hermanos. Y miren lo que sucede. Prácticamente él, con lo que está diciendo, le está dirigiendo, le está indicando a ella lo que tiene que hacer, hermanos. Todo, hermanos, todo esto. Y pudiésemos pasar horas, hermanos, analizando este tipo de videos, hermanos y hermanas, para que usted se dé cuenta, hermanos, de lo peligroso que es lo que está sucediendo afuera. Y esto, hermanos, es solamente unos pequeños ejemplos. Hay pastores, hermanos, que se quitan el terno, el blazer, el partó, hermanos, se lo quitan y comienzan a sacudirlo y la gente comienza a caer. Algunos comienzan a lanzar golpes, patadas, hermanos. Yo vi uno que le daba patadas a los enfermos para que quedasen sanos. Vi uno que agarró a una persona que estaba, hermanos, con muletas y lo lanzaba hacia las sillas, hermanos, para sanarle. Por eso, hermanos, por eso es el énfasis, hermanos, en que el filtro que nosotros debemos utilizar es la palabra de Dios, hermanos. La parafernalia que se arma, hermanos, el espectáculo que se arma, hermanos. Yo no he visto, pero he escuchado, me han comentado, hermanos, que hay lugares donde colocan cortinas, hermanos, como si fuese un quirófano. Amén. Y hay personas que simulan cortar, simulan coser, simulan, hermanos, hacer una operación, hermanos, diciendo que Dios está obrando. Pero en la palabra de Dios, cuando yo comienzo a investigar, yo no encuentro, hermanos, yo no encuentro que hagan este tipo de operaciones. Cuando yo comienzo a indagar en la palabra de Dios, hermanos, y por favor, si alguien conoce algún ejemplo en la Biblia, por favor puede decirlo, hermanos. Pero yo no encuentro en la Biblia que sea necesario montar todo una parafernalia, hermanos, todo un teatro, todo un show para decir Dios está haciendo una obra. Cuando Dios se glorifica, hermanos, Dios se glorifica. La palabra dice, y al instante fueron sanos, al instante se puso en pie. Y al instante, hermanos, porque cuando Dios obra, Dios es todopoderoso, Él simplemente obra, hermanos. Mire todos los milagros que hizo el Señor Jesús. Amén. La única vez que usted y yo pudiésemos decir en las Escrituras, no, Dios también, el Señor Jesús también montó como una especie de show porque estaba escupiendo en la tierra, hizo lodo y se lo puso en los ojos. No, hermanos.
Eso no era una parafernalia, eso tenía un significado. Amén. Había un significado en eso que el Señor Jesús estaba haciendo. Voy a conceder la oportunidad a mi hermano Ezequiel. Amén. Sí, es increíble lo que se ve en muchas organizaciones donde se lucra y muchas personas creen de manera total. Andan por la vista y a veces también por el morbo de ver cosas raras, de ver esos movimientos que hacen, ese mismo movimiento de caballo que hacía la mujer ahí. Es increíble. Muchos comentan hoy, ateos o personas que no van a la iglesia, que se burlan de los evangélicos, de los cristianos, porque ven estas cosas que son absurdas, y hacen la siguiente pregunta: si ese pastor tiene el don para sanar, ¿por qué no está en los hospitales? ¿Por qué no están en los hospitales si ahí están los verdaderos enfermos? ¿Cómo podríamos responderle a estas personas que cuestionan todo esto? Nosotros mismos lo cuestionamos, porque no está en la Biblia. Pero muchos ya están dejando de creer en nosotros, en la iglesia, por estos shows que hacen estas personas. Da vergüenza ajena realmente. Dios nos ayude para hacer lo correcto, porque lo correcto es lo que la palabra de Dios nos indica: impondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán. La oración del justo puede mucho. La oración de fe, dice su palabra, que hay que actuar con fe. Y también habla de otra cosa, de otra forma también de orar por los enfermos, que es ungiéndoles con aceite. Yo, hermano Jackson, aparte de eso, no encuentro ninguna otra parte más donde se ora por los enfermos. Esa es la única forma en la Biblia, no hay otra forma más. Amén. Dios le bendiga, muchas gracias. Amén, así mismo es, así mismísimo es, hermanos. La palabra de Dios es nuestra guía, y todo aquel que se salga de la palabra de Dios, pues lamentablemente, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque se sale de la palabra de Dios. Incluso hay algunos que hasta contradicen, amén, la palabra de Dios. Mi hermano Jefferson compartió también un testimonio. Voy a leerlo, hermano Jefferson. Dice: en mi caso, que crecí en la iglesia desde la infancia, al enfrentarme a diferentes situaciones aquí en Brasil, el hermano Jefferson se encuentra en Brasil, el don de discernimiento de espíritu me ha ayudado demasiado. Creo que si no fuera por ese don, quizás ya fuese caído en las trampas del enemigo. Así mismo es, hermano Jefferson. El Espíritu Santo, como lo dije anteriormente, nos guía hacia toda verdad, y a través del discernimiento, hermanos, nosotros podemos analizar, aleluya, si son de Dios o no son de Dios los espíritus. Es una advertencia que parte desde la iglesia primitiva. Y recuerdo allí en Brasil hay una organización, hermanos, muy conocida, donde ellos le colocan precio a las oraciones. Usted quiere recibir este tipo de milagro, esta es la cantidad. Usted quiere este tipo de sanidad, esta es la cantidad que usted tiene que pagar. Y la vez, creo que fue la semana pasada o la otra semana, que yo les comenté que que yo había visto a alguien vendiendo trozos de madera, hermanos, trozos de madera del arca de Noé. Fue precisamente allí, hermano Jefferson, bueno, yo no lo quise decir, hermano Jefferson. Ya usted lo dijo por allí. Esa misma organización es. Fue allí en Brasil que eran estas personas que estaban vendiendo trozos de madera del arca de Noé, hermanos. Y así, piedra de la tumba del Señor Jesús.
hermanos, agua del río Jordán. Amén. ¿Cuántos han visto por allí vendiendo frascos, envases, botellas con agua del río Jordán? Entonces la sanidad es el agua del río Jordán el que me va a sanar, no es Dios. Es tener la piedra de la tumba del Señor Jesús el que me va a hacer sanar, no el Señor Jesús. Hermanos, y allí es cuando usted se da cuenta de que están metiendo ocultismo, hermanos, dentro de lo que ellos aseguran ser, hermanos, iglesias cristianas, hermanos, metiendo ocultismo, metiendo, hermanos, ritos, rituales de santería, de hechicería, hermano. Amén. Utilizando herramientas o elementos o objetos, incluso sacrificando animales, hermano, para obtener una sanidad. Dígame usted, en la palabra de Dios, aleluya. Dígame, hermano, ¿qué apóstol hizo esto? ¿Qué discípulo hizo esto? Hermano Ezequiel. Amén, así es nomás. Con respecto a la santería y la adivinación, ese espíritu inmundo que también habla la Biblia, porque hace diferencia entre demonio y espíritu inmundo. Muchas personas, la Biblia dice, mi pueblo perece por causa de conocimiento. Muchas personas caen en esto sin darse cuenta, por ignorancia, porque no oran, porque no leen la Biblia, y se desvían por lo que creen que es lo correcto, y empiezan a hacer lo contrario a la Biblia, y el diablo se va metiendo de forma suspicaz para que muchos crean en esa sanidad y en esos acontecimientos que ocurren ahí, entre comillas. El apóstol Pablo incluso tuvo una lucha contra los gnósticos. Los gnósticos resalta en aquellos que creen en algo, pero no saben lo que es. Eso es gnóstico. Los gnósticos. El apóstol Pablo tuvo una lucha contra los gnósticos, que eran filósofos que creían en algo, y ellos creían que Jesús existía, hablaban de Jesús, pero que no había venido en carne. Por eso Pablo dice que es anticristo aquel que no cree aquel que no cree que Dios fue manifestado en carne, o que Jesús vino en carne. Por eso que dice, tocante al verbo de vida, lo que vieron nuestros ojos, dice Juan en alguna parte, Pedro también, lo que vieron nuestros ojos, los que escucharon nuestro oído, lo que tocaron nuestras manos, dice ahí Juan, tocante al verbo de vida. Juan estaba convencido porque él lo vio, pero los gnósticos creían en algo, pero no sabían lo que eran. Por eso en otra parte salía el Dios no conocido, en una parte también. Adoraban algo que ellos desconocían. Qué importante es saber y creer y adorar a un Dios que conocemos. Porque cuando no se conoce a la fuente, a ese Dios que es protagonista, cuando no se conoce, no se le conoce porque no se estudia el libro que Él nos dejó, y no se le conoce tampoco porque tampoco buscan la cercanía con Él de forma correcta. Ahí empieza la desviación, ahí empieza a entrar el ocultismo, empieza a entrar un montón de cosas. Muchos líderes caen en eso. Y Pablo tuvo una lucha contra los gnósticos también. También tuvo una lucha contra estas personas que venían de fuentes paganas, filosóficas. También entraba ahí todo lo que es la adoración la adoración pagana, también utilizaban todo eso, mezclaban todo eso. Y ahora muchos caen en esto de forma negativa, de forma inconsciente. Abren una puerta, un portal, podríamos decir, donde entran los demonios y el diablo los desvía. Eso, hermano Jackson.
Bendiciones. Amén. Gracias, hermano Ezequiel. Así mismo es. Voy a también a leer lo que está compartiendo por acá Dayana. Dice que también hay congregaciones donde sus profetas, entre comillas, dicen que Dios les manda a hacer diferentes remedios. Amén. La vez que mandaron a dar 20 gotas de aceite de oliva y miel a los niños por 15 días porque venía una enfermedad fuerte y Dios les decía que esa era la forma de cuidar y sanar a los niños. Amén. Esto es para analizarlo también con las Sagradas Escrituras. Y así otras medicinas, entre comillas, que según ellos tenían la conexión con Dios para conocer y manipulan a la gente que no conoce realmente lo que el Señor manda. Gracias, hermana Dayana, por compartir esto, hermanos. Todas estas cosas que ustedes están mencionando, todos estos testimonios, hermanos, ayudan a comprender, hermanos, este tema tan importante que estamos conversando y que el día de hoy finalizamos con este tema. Amén. Así que voy a seguir con las herramientas que les estaba mencionando, que les puede ayudar para discernir, hermanos. Principalmente es el Espíritu Santo, y ya lo dije reiteradas veces. Amén. Voy a seguir, no voy a repetir lo que ya dije, así que voy a seguir avanzando, hermanos. Y otra de las herramientas, hermanos, que nosotros podemos utilizar para discernir, hermanos, es considerar el fruto. Amén. Aprovecho entre paréntesis para saludar, porque creo que no saludé a mi estimado don Milton. Saludos a la familia, bendiciones. También a mi hermana Analía, que está por allí, que tenía problemas técnicos, pero gracias a Dios pudo conectarse, hermana Analía. Y a mi hermana Ángela también, esposa del pastor Darwin Torres. Esperemos, hermanos, que la familia esté por allí también atenta a la palabra de Dios. Gracias a Dios nos ha permitido coincidir en este estudio, hermanos. Y creo que tampoco había saludado a Jacqueline, estaba por allí también. Jacqueline, que el Señor Jesús te bendiga grandemente. Amén. Gracias por estar conectada nuevamente. Amén. Y hermanos, les estaba diciendo, ya voy a comenzar a cerrar, hermanos, para poder concluir correctamente el día de hoy. Les estaba diciendo acerca de el fruto. Es otra herramienta que usted puede utilizar a la hora de discernir a algún predicador, a algún supuesto pastor o apóstol o profeta, como se hacen llamar. Ya hemos hecho un estudio anteriormente acerca de esto, hermanos. Quizás por allí en YouTube esté por allí el enlace, hermanos, para que usted vea ese capítulo si es que no lo ha visto. Si alguien desea que le comparta el canal donde estoy subiendo todos estos videos también, hermanos, está allí a disposición. Todo es para la gloria de Dios. Amén. Sí, ya vamos a terminar la introducción. Así mismo. Gloria a Dios. Hermanos, considerar el fruto, la persona, o mejor dicho, la vida de la persona, hermanos, que afirma haber sido sanada, amén, de parte de Dios. Esta persona muestra un crecimiento, amén, en el fruto del Espíritu. La iglesia o el ministerio donde se realizan estas sanidades, por decirlo de una manera, muestra un verdadero fruto espiritual saludable, hermanos. Este predicador o este profeta o apóstol que supuestamente sana tiene un buen testimonio, muestra verdaderos frutos, como lo menciona la palabra de Dios, por ejemplo, amor, verdad, humildad, templanza, mansedumbre, hermanos. Humildad, sobre todo aquellos que predican la prosperidad, que tienen que ampliar su garaje porque no le caben los autos, hermanos. Ya le voy a conceder la oportunidad a mi hermano Antonio. Antes permítame leer
para concluir, considerar el fruto. Mateo capítulo 7, versículo 15. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a entender, a discernir. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo capítulo 7, versículo 15 en adelante. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesús. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, dice el Señor Jesús, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo, aleluya, dar frutos buenos. No puede. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, dice el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Usted quiere también tener herramientas para discernir? Bueno, hermanos, fíjense en los frutos de esa persona, los frutos del Espíritu de esa persona. Amén. Hermano Antonio. Sí, quería aportar leyendo Juan 8:32, donde nos menciona que también tenemos otro camino para poder tener discernimiento, y que es a través de la enseñanza que nuestro Señor Jesús nos dejó a través de la Biblia, donde Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entendemos que Jesús resalta la verdad y la consecuencia para quienes le conocen, la libertad o la liberación del pecado, pero también nos hace enseñar y aprender que somos libres de la ignorancia, porque leemos su enseñanza: y conoceréis la verdad y seremos libres de las cosas que no conocemos, porque vamos a adquirir conocimiento a través de la Biblia. Amén. Que es el camino que tenemos para liberarnos y poder tener discernimiento de las cosas que no son de Dios. Hermano Jackson, eso era nada más. Excelente, gracias hermano Antonio. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Así que es por esa razón que el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. Amén. Entonces hay que considerar el fruto también de esta persona que estamos viendo para saber, hermanos, para discernir, hermanos. Mire lo que dice, leí hasta el versículo 20. Amén. Pero voy a leer el siguiente versículo porque creo que lo leímos la semana pasada, no recuerdo, o la anterior, pero sé que ya lo habíamos leído, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mire lo que está diciendo la palabra de Dios. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero el Señor le responde, hermanos, en el versículo 23: entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Tremenda es la palabra de Dios, y es esa palabra, hermanos, la que por la misericordia de Dios nos guía y nos dirige. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aleluya, qué hermosa es la palabra de Dios. Otra pregunta que debemos hacernos, hermanos, con respecto a cuando vemos, hermanos, quizás
o escuchamos quizás alguna de estas cosas, entre comillas, sanidades, glorifican a Jesús, glorifican al Señor Jesús. Amén. ¿Cuál es la intención principal de este milagro, hermanos? ¿Glorifican al Señor Jesús? Amén. O este milagro me está desviando la atención que debería estar puesta en el Señor Jesús, pero ahora la estoy como que desviando hacia lo material, por ejemplo, hacia buscar algún beneficio tal vez. Amén. El Señor Jesús en una oportunidad reprendió a una multitud diciéndoles: ustedes me buscan porque yo les di de comer. Por eso es que me están buscando. Esa no es la razón principal. Alguien una vez predicando decía, la razón principal por la que nosotros seguimos al Señor Jesús, o hablaba de forma personal, por la que yo sigo al Señor Jesús, no es, aleluya, porque Él es bueno conmigo, no es porque Él me sana, porque Él me guarda, porque Él me cuida. La razón principal no es porque Él me bendice, Él protege a mi familia, no es por yo recibir un beneficio de parte del Señor Jesús. Esa no es la razón principal. Eso no es lo que nos mueve a seguir al Señor Jesús. El apóstol Juan dijo: nosotros amamos al Señor Jesús porque Él nos amó primero. Amén. Nuestra primera intención de seguir al Señor Jesús es porque le amamos, porque anhelamos su presencia, porque hemos entendido lo que es el Señor Jesús, nuestro Dios, para nosotros. Él es la salvación de nuestra alma. Él es el que nos creó, el que nos hizo, hermanos. El que a pesar de todas nuestras faltas, ofensas, a pesar de todo lo malo que nosotros hemos hecho para ofenderles, a pesar de todo eso, hermanos, Él nos ha amado, nos ha perdonado y ha hecho algo que nadie, hermanos, jamás podría hacer. El sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros, por amor a nosotros. Eso es lo que nos tiene que mover, ese anhelo de querer estar en su presencia para siempre, porque hemos entendido que el Señor Jesús, nuestro Dios, hermanos, nos complementa, nos hace verdaderamente libres, nos llena de gozo, de paz, de tranquilidad, aún en medio de la tormenta. Imagínense, hermanos, como dice aquel corito antiguo: si aquí se siente gozo, hermanos, aquí en esta tierra, cuando estamos congregados alabando a Dios, si aquí sentimos gozo, imagínense cómo será allá en los cielos, cuando estaremos con un cuerpo transformado, hermanos, cuando estaremos en la eternidad junto a nuestro Dios. Imagínense, hermanos, si aquí sentimos gozo, aleluya. Imagínense cómo será cuando estemos allá en la presencia de nuestro Señor Jesús y le veamos cara a cara, tal cual como Él es. Eso es lo que tiene que movernos. Glorifican al Señor Jesús estas supuestas sanidades. Amén. Otra herramienta interesante y muy importante, hermanos, en estos grupos, en estas reuniones, hermanos, o estas doctrinas, hermanos, donde hacen estas, entre comillas, sanidades, ¿está presente la verdadera doctrina? Se predica el evangelio bíblico, el evangelio que predicaron los apóstoles, el que predicó en primer lugar el Señor Jesús. Se predica sin distorsiones, sin condimentos, sin ingredientes adicionales. Se predica la verdadera y sana doctrina, hermano. Eso también le va a ayudar a usted a discernir. Amén. Cuando no hay manipulación en las palabras, cuando no hay coerción en lo que se dice, hermanos, cuando no hay una forma de manipular a las personas, de crear un placebo, una sugestión. La palabra de Dios, hermanos, la obra que Dios hace en nuestras vidas es libre y es soberana. Dios es soberano.
Él no necesita que nosotros manipulemos las palabras para convencer a las personas. Es Dios el que toca los corazones. Es Dios el que hace la obra. No era la sombra de Pedro, como dice aquel coro. Hermanos, es el poder de Dios. Humildad y sencillez. Los siervos de Dios, los siervos que son usados por Dios, hermanos, lo decía al principio, los frutos, humildad y sencillez. Personas con oro en todos lados. No le faltan dedos para los anillos que tienen de oro, hermano. Amén. Y la oración y la dependencia del Espíritu Santo. Porque si usted se fija, muchos de ellos ni oran, comienzan a tocar, comienzan a golpear, y así es como ellos sanan. Ya ni siquiera oran, ni siquiera le piden al Señor Jesús que obre, hermanos. Así que con todo esto que hemos hablado, creo, hermanos, creo que podemos cerrar este tema. No hay que descartar la sanidad divina, la sanidad genuina, el milagro de sanidad que viene de parte de Dios. Dios obra todavía con sanidades, y lo decíamos al principio, el primer día que tocamos este tema lo dijimos. El Señor Jesús lo dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Hermanos, el día de hoy Dios, el Señor Jesús, sigue haciendo milagros, distintos milagros, y entre ellos el milagro de sanidad. Hoy el Señor Jesús, el verdadero Dios, sigue haciendo milagros de sanidad. Y usted ha sido testigo y yo he sido testigo de ello. Amén. Mi hermano Antonio estaba por allí compartiendo. Solo el poder de Dios puede cambiar mi ser. Amén. Queremos escuchar pronto al hermano Antonio también cantando alabanzas al Señor. Se sabe bastantes coritos de los antiguos, de esos de los buenos. Amén. De esos que glorifican a Dios. Aleluya. Hermanos, no descartemos. Amén. No les estoy diciendo que se vuelva un incrédulo. No, hermanos, todo lo contrario. Creamos aún. Creamos hoy más que nunca. Creamos en el poder de Dios. Amén. Y por esa misma razón hay que ser cautelosos. Hay que ser vigilantes. Hay que estar despiertos. Hay que estar sobrios. Hay que entender que es de Dios y que no es de Dios. Para ello es necesario enfocarse en la verdad del Evangelio, en el verdadero Evangelio. ¿Por qué se habla tanto del verdadero Evangelio? Como si hubiesen muchos evangelios. El apóstol Pablo dijo: no es que haya otros, amén, sino es que hay algunos que han tratado de tergiversar, que han tratado de cambiar, hermanos. Por eso el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad soy yo, dijo el Señor Jesús. Yo soy la vida. Amén. También es importante recordar que la sanidad física, hermanos, aunque es maravillosa, amén, no es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio no es la sanidad física, hermanos. El apóstol Pablo le rogó 3 veces al Señor acerca de una dolencia, la cual es descrita como un mensajero de Satanás, hermanos. Y el Señor Jesús le dijo: bástate mi gracia. Amén. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Hay que entender, hermanos, que hay enfermedades que hay que atravesarlas por un propósito de Dios. Hay enfermedades que son consecuencias de las decisiones de las personas, consecuencias del pecado también hay. Por eso al Señor Jesús una vez le preguntaron: Señor, ¿quién había pecado para que éste naciese así? Sus padres tal vez, su papá, su mamá, ¿quién pecó? Pero en ese caso el Señor Jesús le dijo: no es que alguien haya pecado, sino que esto era necesario
para que Dios sea glorificado, para que el Padre sea glorificado, hermanos. Entonces hay que entender, y creo que por eso se nos exhorta también a tener discernimiento a la hora de orar. Al momento de orar por alguien, hay que tener discernimiento. Pides y no recibes porque no sabes pedir, pero ¿qué es lo que significa no saber pedir? El apóstol Juan lo dijo. Tenemos esta seguridad de parte de Dios. Todo lo que pidamos conforme a su voluntad, lo vamos a recibir. ¿Qué significa saber pedir? Pedir bajo la voluntad de Dios es muy importante. Dios es más inteligente que nosotros. Algunas personas no lo creen, pero Dios es más inteligente que nosotros. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, pero usted y yo entendemos que la sabiduría de Dios, hermanos, no tiene límites. Nosotros con esta mente tan limitada, tan finita que tenemos, jamás vamos a poder comprender la sabiduría de Dios. Por eso lo más inteligente que usted puede hacer es arrojarse a los brazos del Señor Jesús y decirle, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras conmigo, Señor, estoy en tus manos. Yo no tengo ni idea de qué es lo mejor para mí, pero tú sí lo sabes, Señor. Y si tú me estás dejando pasar por esta enfermedad, tú sabes por qué. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Amén. Entonces hay que enfocarse en el verdadero evangelio, en la verdad dentro del evangelio. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, hermanos. La sanidad física no es el centro del evangelio del Señor Jesús. Amén. Es importante, hermanos, también entender que nosotros debemos fortalecernos en la fe, en la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, hermanos, nuestra fe, aleluya, tiene que venir por la palabra. La fe, nuestra fe, tiene que venir por la palabra de Dios. Es así como dice ese versículo. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Aquella palabra que al principio, aleluya, dijo, hágase esto y hágase aquello. Amén. Esa misma palabra, hermanos, que quedó plasmada, escrita para nosotros el día de hoy, es la que hace que nuestra fe crezca, se fortalezca, aumente, hermanos. Amén. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Ese es el filtro, hermanos, también para poder discernir. Aleluya. Hay que tener una enseñanza bíblica sólida, hermanos, para poder entender y no basarse en experiencias sobrenaturales aisladas. No, porque en aquella iglesia pasan tantas cosas maravillosas, sobrenaturales. Mucho cuidado. Déjeme decirle que el adversario también es sobrenatural. Amén. Todo lo que es natural para el ser humano, aleluya, el adversario, hermanos, es un ser también angelical. Si bien es cierto, es un ángel caído, amén, es un ser angelical. Y mucho cuidado, hermanos, porque él es experto en hacer señales. Él es experto, hermanos, en imitar. Lo dijo el Señor Jesús, cuídate de los falsos profetas que vienen, aleluya, disfrazados, vienen vestidos como oveja, pero por dentro, ¿sabes qué son? Son lobos rapaces. Amén. El mensaje y la exhortación es, hermanos, a servir, a amar, aleluya, a los enfermos, a los distintos tipos de enfermos, hermanos. También hay que tener, hermanos, cierta empatía, hermanos. El Señor nos ha llamado a amar. Y aleluya, como dice su palabra, hermanos, ¿qué se puede mencionar? O qué virtud hay, o qué positivo hay, hermanos, en amar a quienes nos aman. Amén. Eso lo hace cualquiera. Pero amar a aquellos que no nos aman, allí es donde está el verdadero reto para nosotros, hermanos. Allí es donde está el verdadero desafío. El apóstol Juan
aleluya, nos dejó, aleluya, en sus epístolas universales, esto bien claro, que nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Amén. En esto, hermanos, en que nosotros nos amamos o nos amemos, amén, los unos a los otros, así como el Señor Jesús nos ha amado, así nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Y si el Señor Jesús no hace acepción de personas, está escrito en la Biblia, hermanos, que nuestro Dios no hace acepción de personas. ¿Quiénes somos nosotros para poner, hermanos, requisitos a la hora de predicarle a alguien? Yo no lo voy a predicar a esta persona porque yo no creo que esta persona pueda ser un creyente, pueda ser un evangélico, pueda ser un hijo de Dios. Amén. Mucho cuidado, hermanos, con esto. Gloria a Dios. Ya, hermanos, estoy cerrando. Amén. Ya, hermanos, estoy finalizando. Así que si todavía queda alguna pregunta por allí, si todavía queda, hermanos, aleluya, algo por allí, aproveche, porque ya voy a concluir, hermanos, por el día de hoy. Este estudio, hermanos, a mi parecer ha sido de gran bendición. A mí me ha ayudado bastante. A través de este estudio, hermanos, he también aprendido, hermanos, he también crecido, hermanos, también me ha tocado, hermanos, porque todos, aleluya, día a día tenemos que ir creciendo. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos, que me han acompañado en este estudio durante todos estos días. Toda la gloria y toda la honra es para el Señor Jesús, para nuestro Dios, hermanos. Estoy finalizando, mis queridos hermanos. La verdadera obra de Dios, el verdadero milagro de Dios es aquel que permite que Dios sea glorificado. Amén. Aquella obra de Dios es la que permite que el nombre del Señor Jesús sea exaltado. Aquella verdadera sanidad que viene de parte de Dios, aquel milagro de sanidad, hermanos, aquel milagro que viene realmente de parte de Dios, está alineado a la Biblia, está alineado a la palabra de Dios, a la verdad bíblica, hermanos y hermanas. Y esto produce frutos espirituales en nosotros como testigos, en aquellos que reciben el milagro de parte de Dios. Esto produce frutos, hermanos. Lea Gálatas 5:22, 23, hermanos. Se habla, aleluya, de santidad, se habla de crecer en santidad, hermanos, a través de el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, hermanos. Aleluya, la templanza. Amén. Tienen que ver si este milagro de sanidad genera, aleluya, un cambio en la vida de esta persona. Si esta persona es conmovida, es porque Dios se ha glorificado en esa persona. Hay que ver si no hay una manipulación en el mensaje que se está predicando, si no hay una histeria colectiva donde muchos comienzan a señalar a alguien para que reciba, entre comillas, una sanidad. Si es consistente, si es verificable, hermanos. Mi llamado para usted, hermanos, y con esto concluyo este tema, bendito sea el nombre del Señor Jesús, es lo que dijo el apóstol Pablo en su primera epístola universal en el capítulo 4, amén, y versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. De esta manera, hermanos, concluyo este tema agradeciéndole a cada uno de ustedes, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, hermana Analía, por el versículo que ha compartido, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitados para nuestra justificación. Amén. Romanos 4:25. Gracias, hermana Analía, por este poderoso versículo. El hermano David también manda saludos. Que el Señor Jesús le bendiga enormemente a todos. Muchas gracias, hermano Jackson. Amén. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Él nos ayuda, hermanos, aleluya, a seguir creciendo, edificándonos, como dice su palabra, los unos a los otros. A el Señor Jesús sea toda la gloria
y sea toda la honra. Pero antes de quedar despedido, no sé si hay alguna última palabra por allí, amén, para hacer la oración final por el día de hoy. Hermano, creo que vamos a finalizar gozosos, satisfechos de la palabra de Dios, amén. Bueno, satisfechos, hermanos, quizá por el día de hoy, porque queremos más de la palabra de Dios, amén. Yo quiero más del Señor y yo sé que usted también. Cada día necesitamos y queremos más y más de nuestro Dios. Así que un saludo quizás a aquellos que nos vean por Facebook. Que el Señor Jesús le bendiga de una forma muy especial. A nosotros que estamos acá, hermanos, en vivo y en directo, vamos a hacer la última oración para quedar despedidos. Así que si está dentro de su posibilidad, queridos hermanos, acompañarme a hacer esta oración, le invito a que oremos en el nombre del Señor Jesús. Bendito y eterno Salvador, amantísimo Creador de los cielos y la tierra, Dios Todopoderoso, Señor Jesús, mi alma está agradecida, Padre. Mi alma, Señor Jesús, agradece por esta hermosa oportunidad, Señor. Mi ser te da las gracias, Padre amado, por tu palabra preciosa, Señor, que nos edifica, que nos alimenta, Señor, que nos fortalece, Señor Jesús. Te ruego, Dios Todopoderoso, por cada hermano, por cada hermana que está conectado, Señor, o que se pudo conectar a lo largo de este estudio, Señor Jesús, que seas tú, Padre Santo, ayudándole, Dios de la gloria, que puedan guardar tu palabra, Señor Jesús, que podamos ponerla en obra, Señor Jesucristo. Ayúdanos a discernir en todo momento, Padre Santo, porque hay tantos falsos, aleluya, hablando palabras, Señor Jesús, contrarias a lo que tú has estipulado. Señor, no permitas que seamos engañados por una falsa corriente, Dios amado. Te ruego, Padre Santo, que nos ayudes a discernir con tu Santo Espíritu, Señor Jesús, y a permanecer alertas, a permanecer atentos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder discernir tu voz, a poder escucharla, como lo dice tu palabra, Señor Jesús, porque tus ovejas, las que son tuyas, conocen tu voz, y no solamente la escuchan, sino que también la siguen. Te ruego, Señor Jesús, que bendigas a mis hermanos y hermanas. Bendícelos, Señor Jesús, Padre Santo, te lo ruego. Cúbrelos con tu presencia, Señor Jesús. Protégelos. Líbralos del mal, Señor. Líbralos de las garras del enemigo, Padre Santo. No permitas, Señor, que sean engañados, Padre Santo, te lo ruego. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe en todo momento hacia toda verdad, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria, Dios de los cielos. A ti sea toda la gloria, Señor Jesús. Toda la honra, Padre Santo, es tuya, Señor. Gracias te doy, Dios de los cielos, por tu palabra preciosa que nos alimenta y nos fortalece cada día. Gracias, Señor Jesús. Ahora te ruego que nos despidas en paz, pero nunca de tu presencia, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, puede activar su cámara, su micrófono, si lo desea, hermanos. En tiempos antiguos, bajo cielos de fe, Hermano Jackson, Amén. recordar que mañana a las 20 horas tenemos reunión en la casa de la hermana May para los hermanos que quieren desde el río Jordán hasta la cruz. Amén. Gracias por el recordatorio, hermano. Eso, mis queridos hermanos, pueden activar su micrófono si desean despedirse, su cámara, si lo desean. Que el Señor Jesús les bendiga, que tengan una hermosa noche. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones a todos. Buenas noches, hermanos, que se les bendiga mucho. Que Dios les bendiga mucho. Hermosa enseñanza. Bendición a todos. Saludos
A todos, hermanos, que el Señor Jesús le bendiga y tengan una rica y bendecida noche bajo la protección del Altísimo. Que el Señor Jesús le bendiga. Moisés en el desierto, Amén, amén. Goliat ante David. Cada relato un faro que nos guía a seguir. El amor